Espero que se encuentren todos bien. Esta tarde vamos a tener una conversación, un coloquio, le vamos a hacer una entrevista a Argemino Barro. Argemino es conocido de la casa porque estuvo aquí presentando un libro que hizo sobre Trump hace ya casi 4 años, y el libro se tituló El candidato y la furia, y la verdad es que cuando vino a vernos pues nos impresionó el dominio que tenía, la capacidad de análisis, y creemos que es muy interesante estar con él para que nos dé una perspectiva de un sitio tan importante en el mundo como es Estados Unidos, donde están pasando cosas y precisamente este año van a pasar cosas muy importantes. Argemino es periodista y escritor. Va a publicar ahora este año otro libro sobre Ucrania, porque estuvo ahí hace unos años con la guerra. Y él vive en Nueva York y desde hace, pues yo creo que 3 o 4 años, pues está muy especializado en todo lo que está pasando en Estados Unidos, y además domina y conoce muy bien, pues porque estuvo hace 4 años en toda la campaña, tanto de las primarias como de la campaña electoral, pues todo el proceso electoral, que es parte de lo que le queremos preguntar. Lo que vamos a hacer hoy es parte de un ciclo que hemos querido hacer para tratar de que gente que se sabe las cosas nos las explique. Tuvimos una sesión la semana pasada con Manuel Arias Maldonado para hablar de política y un poco más política europea y política española, y hoy con Argemino pues queremos cubrir Estados Unidos. Estados Unidos, que es y sorprende para los europeos y yo creo que para los españoles, un gran desconocido. O sea, siempre pensamos que lo conocemos y opinamos y hablamos libremente pues de lo que piensa el presidente americano, que ahora es casi el jefe del imperio al que nosotros pertenecemos, del que somos una pequeña colonia, pero muchas veces cuando hablas con la gente que está ahí, te das cuenta que tenemos clichés, que hacemos caricaturas de los americanos, pero que realmente América es muchísimo más compleja de lo que parece. Buenas tardes, Argemino, y te doy la bienvenida con esta pregunta. O sea, ¿por qué desde Europa y desde España nos sorprende tanto muchas veces lo que pasa en América? Hola, ¿qué tal, Santiago? Y buenas tardes a todos y gracias por tenerme. Bueno, es una buena pregunta porque realmente hay un espacio entre las percepciones que tenemos de Estados Unidos desde Europa y lo que es Estados Unidos en sí. Mucha gente lo ha descrito como un país continente. Yo creo que sería más aproximado entender Estados Unidos como uno entiende el continente europeo a que como uno entiende un país dentro del continente europeo. Hay un ensayo que me gusta mucho que se llama American Nations, que salió publicado hace aproximadamente 8 años, y dice que en Estados Unidos hay en realidad 11 naciones. Dentro del país hay 11 naciones diferentes que tienen una cultura y una idiosincrasia diferente, lo cual define su forma de conducir los negocios o su forma de votar. Entonces son 11 naciones que se han construido con diferentes grupos inmigrantes y que tienen, como digo, culturas distintas, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, la cultura californiana de la costa oeste, muy progresista, muy abierta a la inmigración. Uno tiene la cultura sureña, muy jerárquica, muy basada en el honor, más tradicional. Uno tiene la cultura neoyorquina, con una vertiente empresarial muy agresiva, y así hasta 11 culturas, ¿no? Entonces, cuando uno llega aquí y empieza poquito a poquito a explorar, a través, en mi caso, del trabajo periodístico de este país, se da cuenta de que hay una capa de la cebolla y luego hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra, ¿no? Entonces, entender este país realmente yo creo que requiere una vida entera dedicada a observar y a entender lo que está ocurriendo. Yo quería preguntarte, como en 2 grandes bloques, te voy a preguntar primero cómo estáis viviendo allí, cómo se está viviendo todo el desarrollo de la pandemia por el virus del COVID-19. Y luego, en la segunda parte, me gustaría más preguntarte por las elecciones que vienen en noviembre y por una serie de cosas que creemos que son muy, muy relevantes. En relación con la epidemia, ¿cómo lo estáis viviendo tú en la parte personal? Tú estás ahí con tu familia, con tu hijo que has tenido hace poco. ¿Cómo has experimentado los últimos 2 meses? ¿Cuál ha sido tu vivencia? Bueno, ha sido curioso porque dado que el drama de la pandemia en España ocurrió antes y además ocurrió de golpe, como una ola enorme que, como bien sabéis,
mucho mejor que yo, golpeó los hospitales y la vida de muchas personas. Aquí los españoles seguimos al pie de la letra también lo que pasa en España, las noticias, también con nuestras familias y amigos, y padecimos en Nueva York lo que uno puede llamar el complejo de Cassandra, la figura mitológica que podía ver el futuro, pero estaba condenada a que nadie la creía. Entonces aquí, con mis amigos americanos y con mi pareja y con la gente, pues un poco les intentábamos alertar de lo que ya veíamos que había ocurrido en España, en Italia, con un número pequeño de contagios que se habían multiplicado, con la presión a los hospitales, y me daba la impresión de que aquí la gente no se lo creía. Y los gobiernos, el gobierno estatal no se lo creía, y al final la pandemia acabó llegando y acabó también golpeando, y se dieron también un baño de realidad. Y desde hace un mes y medio estamos confinados en Nueva York, pero hay que decir que es un confinamiento un poco más suave que el que hubo en España. Uno puede salir a correr y la policía tampoco multa tanto, no está el ejército o la Guardia Nacional en las calles, es un poco más suave. Y ahora, bueno, si te parece ya en la conversación hablaremos de otros estados, porque la pregunta que me hiciste al principio sobre este país continente que es Estados Unidos es muy pertinente, porque es la pregunta adecuada para ponernos en el contexto mental de que en Estados Unidos la reacción a la pandemia y las políticas han sido totalmente diferentes dependiendo de la región, del estado y de la cultura local. En mi caso, en Nueva York, han sido bastante restrictivos. Recordemos que Nueva York es la región del mundo más afectada. Número de fallecimientos por COVID-19 y número de contagiados más alto del mundo por habitante. Tenemos menos de la mitad de la población de España, 20 millones, en el estado de Nueva York, pero tenemos ya más de 20.000 fallecidos por COVID-19 y un número astronómico de infectados. Sí, pero yo te quería preguntar, precisamente, ir repasando un poco esa heterogeneidad, esa diversidad de estados, pero cuando empieza todo, la sensación que hay desde aquí es que realmente las cosas donde se ponen serias primero es en Nueva York, pero la enfermedad por tiempos ataca antes a California. Entonces ha habido como dos polos en Estados Unidos. California también es un estado, yo creo que es más populoso todavía que Nueva York, y ha habido dos formas distintas, dos estrategias distintas que me gustaría que comentaras un poco esos dos formas de atacar el problema en la costa este y en la costa oeste, ¿no? Sí, es muy interesante porque California fueron los primeros, bueno, el estado de Washington, que está justo encima, está en California, Oregon y Washington, fueron los primeros afectados por el coronavirus porque, entre otras razones, tienen mucha proximidad con Asia por el vínculo del Pacífico. Es decir, cada día en California desembarcan decenas de miles de personas que vienen de Asia, muchas más que en Nueva York, con lo cual fueron los primeros en detectar infectados. Fue como la zona cero inicial de la pandemia. ¿Qué pasa? Que California tiene también varias cosas. Tiene una cultura del automóvil, con lo cual los contagios no se han reproducido tan fuerte, de forma tan rápida como en Nueva York, que dependemos mucho del metro, que fue un gran vector de contagio. En California están acostumbrados a desastres naturales, incendios, terremotos, y hay una cultura del estado de emergencia, con lo cual las autoridades reaccionan rápido, la ciudadanía obedece rápido, con lo cual han sido muy, muy rápidos a la hora de contener los contagios. También es el estado más rico de Estados Unidos, con lo cual tiene una infraestructura bastante fuerte a nivel de hospitales, a nivel de unidades UCI. Y también es un estado progresista donde el Estado en sí tiene más presencia en la vida de los ciudadanos, ¿no? Con lo cual, estos factores han hecho que fuera el primer estado, bueno, California, Washington y Oregon, en ser afectados, pero también los que reaccionaron más rápido y con más mano dura frente a la pandemia, ¿no? Entonces, esa fue la zona cero. Y luego la otra zona cero, que digamos relevo, o mejor dicho, superó, adelantó por la derecha a California, ha sido Nueva York, que también está muy conectada con el mundo, ¿no? Con los viajes que también favorecen el contagio, y además tiene condiciones de hacinamiento, porque mucha gente de clase humilde vive en grandes familias, por ejemplo, latinos, afroamericanos, en algunos barrios de Brooklyn, Queens, el Bronx, que han sido los más afectados. Y debido, como decía antes, al metro y a la forma de vida tan pegados unos a los otros, tiene Nueva York la mayor densidad de población de Estados Unidos, la ciudad, y es una densidad que es el doble que la de Madrid ciudad, para que nos hagamos una idea. Y entonces aquí como que se salió de control. También hay que decir que la reacción ha sido muy buena, o se ha visto muy bien, aunque fuera un poco tardía aquí en Nueva York,
donde el gobernador Andrew Cuomo ha dado un ejemplo de liderazgo en la lucha contra la pandemia. Y de hecho, hace 2 semanas la curva empezó ya a aplanarse y ahora está bajando día a día, por suerte. Sí, una de las cosas que hemos visto desde aquí, los que hemos ido siguiendo la estadística en Nueva York, bueno, primero asistimos a un fenómeno que fue que cuando Donald Trump, que luego hablaremos de él porque eres un experto en Trump, no parecía que hacía mucho caso a esto, pues yo creo que Cuomo le quitó mucho protagonismo o salió dando la cara, y yo creo que desde el punto de vista de perfil político, pues durante unas semanas pues destacó mucho, pero luego no ha sido solamente un tema de perfil, sino que realmente con la cantidad de contagios que había y a la velocidad que se estaban multiplicando hace tan solo pues 4 semanas, a lo mejor, o 5 semanas, la realidad es que le han dado la vuelta y ahora mismo pues son un ejemplo de haber parado la enfermedad y los contagios, y la sensación es que ha tenido que funcionar muy bien porque decías bueno, que es una densidad tremenda. Yo creo que el factor densidad es muy importante, pero la realidad es que sobre 300 y pico mil contagios que yo creo que ya hay en el estado de Nueva York, pues han tenido 20.000 muertos, que es muchísimo, pero es una incidencia más baja que en otros sitios, ¿no? Donde ha habido, con ese número de contagios, ha habido más fallecidos. Sí, en Nueva York es verdad que se actuó un poco tarde. De hecho, los médicos a día de hoy, ya incluso en su día, a mediados de marzo, decían que el confinamiento tenía que haberse decretado 2 semanas antes por las condiciones de Nueva York. Pero es verdad que ha habido también una respuesta del gobierno muy rápida, ¿no? Porque cuando uno piensa en la pandemia, siempre piensa en 20, 30, 40 factores, de los cuales la mitad a lo mejor no conocemos, ¿no? Es una cuestión muy compleja. Y en Nueva York un factor determinante ha sido que tenemos un gobernador, Andrew Cuomo, que es muy experimentado, que lleva en política desde los 20 años, cuando era jefe de campaña de su padre, que fue gobernador de Nueva York, Mario Cuomo. Y es un señor que ha sido fiscal del distrito, asesor, jefe de campaña, ha sido secretario de vivienda en el gobierno federal y lleva 10 años en el gobierno de Nueva York. Y ha tenido una respuesta muy detallada, ha creado un mecanismo de coordinación para coordinar todos los esfuerzos a nivel estatal, ha habido trasvase de pacientes en hospitales, trasvase de recursos, de médicos, y por eso Andrew Cuomo a día de hoy tiene una popularidad dentro de Nueva York cercana al 90%, que es algo que no se ve en ningún lugar del mundo, ¿no? Y al otro lado mencionabas Donald Trump, empezó negando la pandemia, quitándole hierro. Me acuerdo cuando había 15 infectados, todos ellos o casi todos ellos en el estado de Washington, junto a California. Decía, bueno, tenemos 15, pero en los próximos 10 días, 2 semanas bajarán a 0, ¿no? Y ha habido como una especie de hilo de plata que ha ido mostrándose entre diferentes líderes populistas en el mundo, ¿no? Pienso en Bolsonaro en Brasil, que continúa negando la gravedad de la pandemia. Pienso en Salvini en Italia, que empezó diciendo que no, que era solo una gripe, y de hecho hizo una campaña de imagen de él mismo en las playas y en los comercios, con la gente. Y Donald Trump creo que al principio adoptó esa actitud. Pero en Estados Unidos hay un tejido gubernamental muy fuerte y Trump está rodeado de agencias y de científicos que al final digamos que lo convencieron de la gravedad del asunto. Y no solo eso, Donald Trump es un gran seguidor del canal de televisión Fox News. Y él ha sido sospechoso de elaborar sus políticas en base a lo que ve y oye en Fox News. Entonces, hay un presentador que se llama Tucker Carlson, que como otros presentadores empieza el programa con un monólogo, y se ha probado que lo que dice Carlson luego tiene un reflejo en la acción del gobierno. Entonces, Carlson una vez dedicó un monólogo al coronavirus diciendo que es gravísimo lo que está pasando en Italia, con imágenes, fue muy duro. Y al día siguiente, Donald Trump salió públicamente y ahí cambió las tornas y ya empezó a recomendar confinamiento y a ponerse más con el asunto. Y en el tema en los otros estados, porque yo creo que cuando miramos la cifra global, ahora parece que en Estados Unidos está ya en la parte de la curva que se ha aplanado, que se ha controlado el crecimiento, pero probablemente más por California y por Nueva York que por los estados del medio, ¿no? De la parte interior, que es donde todavía no está controlada, y también ha habido muchas políticas distintas. Ha habido sitios donde han decidido cerrar,
otros sitios no han hecho nada. ¿Cuál es tu análisis? Aunque claro, te estoy pidiendo que hagas un resumen de un continente, pero ¿cuál sería un poco las líneas más, no tanto prácticas de número de contagiados, sino quizá más sociológicas, ¿no? Porque en unos sitios hay un tipo de reacción y en otros es distinto. Bueno, yo diría varias cosas. Primero, que la pandemia ha afectado sobre todo a las grandes ciudades, ¿no? Como decíamos, que están entre la costa este, Nueva York y compañía, y la costa este, como hemos hablado, San Francisco, Los Ángeles y demás. Eso para empezar. Las grandes ciudades, además, son sobre todo reductos demócratas. Y también otra línea, digamos, para entender cómo ha sido la reacción a la pandemia es que los demócratas han estado mucho más preocupados y han hecho campaña, digamos, de alerta, de alarma contra la pandemia desde el principio. Los republicanos han sido un poco más relajados. Entonces tenemos las ciudades más concienciadas, más afectadas también, con gobiernos demócratas, y luego el otro lado, el del espectro, sería el campo, las regiones interiores, que están más despobladas, que por tanto han sido menos vulnerables a la pandemia, porque hay más distancias, porque la gente depende más del coche, y que además tienen gobiernos republicanos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que de 50 estados, 45 han ordenado confinamiento, con diferentes grados de severidad. 5 no han ordenado ningún tipo de confinamiento. Y de los que lo han ordenado, algunos confinamientos han sido muy breves. Estoy pensando, por ejemplo, en Georgia, que fue de los estados de los últimos que decretó confinamiento, pero ha sido el primero en quitarlo, hace ya una semana, ¿no? Entonces, ahora mismo, mientras hablamos, tenemos más de 30 estados que o ya han empezado la reapertura económica o están a punto de empezar. Y algunos de ellos tienen niveles de contagios que todavía están creciendo a toda velocidad, sobre todo Minnesota, Nebraska y South Dakota. Con lo cual tenemos un verdadero popurrí de sensibilidades, políticas, de circunstancias, de la población, de la densidad. Pero básicamente yo creo que el retrato general de la historia sería esa. Ciudades, por un lado, más afectadas, más demócratas, campo, por el otro, menos afectado, más republicano, pero también con su grado de riesgo. Porque si bien el campo está más separado de las ciudades y está más aislado, digamos, de los contagios, tiene una población más pobre, más mayor, sí, con menos recursos sanitarios y con menos acceso a Internet también, con lo cual es más vulnerable. Así que estamos todavía en ese juego de dinámicas con el virus. Sí, o sea, desde el punto de vista de cómo se organiza el país, nosotros aquí lo que hemos visto en España es que ha habido un estado de alarma que hoy lo han vuelto a prorrogar, y eso ha generado un cambio del modelo de gestión donde probablemente centralizar las decisiones pues tenía un sentido, pero eso ha implicado también que se haya funcionado de una forma excepcional y que las cosas no hayan funcionado bien a veces porque el modelo autonómico pues llevaba muchos años rodando, ¿no? Quizá el hecho de que en Estados Unidos no se haya centralizado de esa manera, a lo mejor a algunos estados les ha perjudicado porque han ido con otras estrategias, pero seguramente en conjunto se ha gestionado mejor, por lo que dices, ¿no? Claro, es que depende un poco de las sensibilidades. Donald Trump ha sido muy tímido a la hora de enfrentarse al coronavirus porque habría podido decretar un confinamiento a nivel nacional, que era lo que recomendaban muchos médicos, y no lo hizo. Porque al final, si tienes 45 estados confinados, pero tienes 5 donde el virus está dando vueltas y reproduciéndose, puede ser como una especie de banco donde el virus está resguardado y cuando el resto de estados se abran, el virus puede volver a golpear, ¿no? Con lo cual el confinamiento se ha dicho. Además, Estados Unidos es un país muy llano, ¿no? Muy conectado. Se ha dicho que si el coronavirus, si el país fuera cerrado o confinado 100%, las políticas hubieran sido más efectivas. Pero no ha sido el caso, ¿no? Entonces, es muy interesante. Luego hablaremos más de Trump cuando, según tu guión, avancemos en el bloque, pero es muy interesante ver que ha habido dos Donald Trump en esta crisis. Ha habido un Donald Trump que es el Donald Trump presidente y ha habido un Donald Trump que es el Donald Trump candidato. Entonces, el Donald Trump presidente pues seguía las recomendaciones científicas, recomendaba confinamiento, aunque sin decretarlo. Y luego el Donald Trump candidato ha sido sensible a esas ideologías del interior de Estados Unidos, rurales, con lo cual no ha querido ser fuerte, porque si él dice, venga, confinamiento, vamos a por todas contra el virus, restricción, paro económico,
su base electoral, que está en el interior, precisamente en estados menos afectados, se habría extrañado o no le habría sentado bien, con lo cual él ha jugado a dos pistas. Por un lado, recomendaba lo que pedían los científicos y por otro lado, lanzaba el mensaje de hay que reabrir la economía, este virus no es tan grave, la gente muere en accidentes de tráfico. Entonces ha habido este Trump de dos pistas que ha generado también un poco de confusión. Porque, por ejemplo, el gobernador republicano de Georgia, que mencionaba antes, fue el primero en reabrir pensando que seguía la pauta de Donald Trump. Pero cuando preguntaron a Donald Trump, ¿está usted contento con la medida de Georgia? El Donald Trump presidente se volvió a meter en el traje y dijo, no, es demasiado pronto. Con lo cual tenemos también esa doble dinámica de la cuestión electoral y la cuestión científica o de política. Sí, desde aquí, otra de las cosas que vemos, nosotros que hemos experimentado el confinamiento más riguroso probablemente del mundo y hemos experimentado, lo hablábamos la semana pasada con Manuel, pues una cierta o no tan cierta, vamos, un absoluto recorte de algunas libertades o de muchas libertades, pero a mí los americanos, la verdad que desde el punto de vista de respeto por la libertad y de protección de su propio sistema, aunque está muy criticado, pues yo creo que siempre son admirables. Entonces, de alguna manera, lo que también estamos viendo es pronunciamientos en las calles muchas veces de algunos americanos que dicen, oiga, a mí no me tiene usted que imponer nada, o todo esto que hemos visto relacionado con las armas que tan difícilmente se entiende desde aquí, ¿no? Donde uno de los derechos de los americanos es protegerse, ¿no? Y en las ciudades se entiende muy mal, pero en el campo, cuando estás aislado, pues probablemente lo ven de otra manera. O sea, hay quizá bueno, pues en las raíces más profundas de los americanos, pues un sentimiento de que para delegar al Leviatán todos los poderes y que te proteja, pues que muchas veces y en muchos estados probablemente de esos de la América profunda, pues les cuesta más, ¿no? Sí, yo creo que en esa razón que también mencionas, cultural, sobre todo en el interior, de la libertad, de quítame las manos de encima al gobierno, de tener tu colección de fusiles o tu fusil, tu escopeta en casa o colgado en la parte de atrás de la pickup, es una realidad muy particular y es una realidad que obedece a circunstancias totalmente norteamericanas, ¿no? En Nueva York eso no existe, no es así. En California tampoco lo es, pero efectivamente en muchas regiones rurales, en gran parte del país lo es. Y esta perspectiva cultural yo creo que ha sido lo que ha hecho que Donald Trump sea tan tímido a la hora de ordenar un confinamiento o de tomar medidas. Por ejemplo, otra medida que podría haber tomado, que no hizo, fue nacionalizar las cadenas de producción de productos médicos, de respiradores, de mascarillas y tal. Eso podría haberlo hecho, como han hecho otros presidentes en tiempo de guerra, para fabricar tanques, para fabricar uniformes. Y él tampoco ha querido llegar ahí, tocar la propiedad privada, porque son dos cosas que para él son muy preciadas, esa libertad, ese Estados Unidos rural, también la libre empresa, y él no lo ha tocado, ¿no? Lo cual mucha gente se lo ha criticado. Así que ha jugado esas dos pistas que decíamos antes, el Trump presidente y el Trump más sensible con el sentimiento de su electorado. Muy bien, yo te quería preguntar, nosotros lógicamente toda la parte económica y financiera pues la seguimos todos los días con una intensidad grande. Todas las decisiones que ha tomado, por un lado, la Reserva Federal, que yo creo que en este caso ha ido por delante. O sea, yo creo que claramente tenían aprendida la lección del año 2008 y han sido, bueno, pues la primera bajada de tipos se anticiparon a todos. Yo creo que eso incluso sorprendió al propio mercado. Luego, yo creo que han puesto un nivel de ayudas brutal desde el punto de vista de cantidades y luego hemos tenido también bueno, pues la fase de políticas más fiscales de intervención directa del gobierno, donde hemos visto pues bueno, pues una escenificación en el Congreso con Pelosi y en el Senado de quién iba a defender más a quién, pero en el fondo pues también ahí se han aprobado unas medidas muy potentes, incluso que están llegando directamente al americano. El otro día tú lo pusiste en uno de tus blogs, vamos, de tus escritos, donde decías que están llegando cheques a los americanos. Me parece que es
por debajo de $75.000 de ingresos, te mandan un cheque de 1.000 y pico dólares más 500 por cada hijo que tengas. En este caso, porque en el 2008-2009 no fue así, tardó mucho y luego las ayudas no se entendieron muy bien, en este caso la sociedad americana está entendiendo que el rescate financiero y las ayudas son necesarias o tú crees que no? Sí, yo creo que sí, porque de hecho, como dices, ha sido algo que ha ocurrido a un nivel bipartidista, lo cual no es común en la América en la que ahora mismo vivimos. Pero republicanos y demócratas han sido muy rápidos a la hora de aprobar todos estos paquetes. Los demócratas hablan de paquetes de estímulo, que es un término keynesiano. Los republicanos hablan de paquetes de ayuda, porque no quieren que se les identifique con el estímulo, que también es un término que utilizó mucho Barack Obama en su día. Pero sí, yo creo que sí es verdad que ha habido un aprendizaje con respecto a la crisis del 2008 y que tanto la Reserva Federal como el gobierno federal a través del presupuesto han puesto mucho dinero sobre la mesa. Creo que son más de 8 billones con B entre los dos, entre préstamos y la inyección. Y bueno, uno de los vectores de este programa ha sido efectivamente poner dinero directamente en el bolsillo de los norteamericanos que más lo puedan necesitar, que ganan menos de 75.000 al año y luego de 75.000 a 99.000 reciben otro cheque pero de menor cantidad, ¿no? Y a partir de 100.000 pues ya no reciben nada. Los cheques son, bueno, para completar la información, de 1.200 por persona, 500 por hijo. Si en un hogar hay dos norteamericanos y un hijo, pues serían 2.400 más 500 por el hijo. Claro, la cuestión es hasta qué punto esto es efectivo. Naturalmente es efectivo, pero cuando estas ayudas fueron aprobadas, el gobierno dijo que valdrían para sostener la economía durante 10 semanas, hasta el 1 de junio, porque lo aprobaron a mediados de marzo. Pero claro, está siendo demostrado que muchas personas ya están pasando por terribles dificultades económicas, muchas empresas también están despidiendo gente y la pregunta yo creo que se hace mucha gente no es cómo va a estar la economía el 1 de julio, digamos, o el 1 de septiembre, sino cómo va a estar la economía el 1 de julio del 2021, ¿no? La pregunta está en cómo va a ser la recuperación, si va a ser en forma de V, como parece que está sucediendo en China, con una destrucción masiva y rápida de empleo que estamos viendo y luego un rebote igualmente agresivo, o una recuperación en forma del símbolo de Nike o de Nike, de la caída estrepitosa y luego una lenta recuperación que parece ser la opinión de algunos bancos como Goldman Sachs o como JP Morgan Chase. Así que ahí está un poquito ese debate económico, yo creo que está girando en torno a este espectro, más o menos. Sí, ahí la realidad es que en las medidas y tal como se han planteado al mercado americano le han sentado muy bien. Yo creo que es el mercado que mejor ha reaccionado en la recuperación y incluso las grandes compañías globales y de los sectores que van a estar más favorecidos por esto, que son las tecnológicas o los Amazon, Microsoft y demás, pues lo están haciendo también muy bien. Yo te quería preguntar, antes de pasar al tema de las elecciones, por este tipo de compañías tan grandes, ¿cómo las están viendo en la sociedad? Por ejemplo, Amazon es un claro ganador en todo esto porque, claro, el mejor mercado para Amazon es que todo el mundo esté confinado y que tenga que pedir lo que quiera comprar a través del mundo virtual. Aparte que luego tiene todos los temas de la nube que le han ido fenomenal. Pero ¿cuál es la percepción del americano medio respecto a estas compañías? ¿Tienen buena prensa? Bueno, yo creo que Amazon tiene un poco una situación paradójica, porque efectivamente mucha gente, más que nunca a día de hoy, está dependiendo de los servicios de Amazon o de otras compañías que han invertido fuerte en enviar productos a domicilio, como Walmart o como Target, pero al mismo tiempo son compañías que tienen una mala reputación, sobre todo en el espectro más a la izquierda, ¿no? Porque Amazon, por ejemplo, esta semana, o fue la semana pasada, un alto ejecutivo de Amazon dimitió porque decía que la compañía no estaba tomándose en serio aplicar medidas de protección a los trabajadores. Entonces los trabajadores están trabajando en condiciones de máximo estrés, porque claro, hay muchísimos más pedidos y tienen todo el peso de casi la economía de servicios sobre sus hombros, con lo cual hay esta doble imagen. También Jeff Bezos es un hombre muy temido, muy poderoso y también se suele utilizar como saco de boxeo cuando alguien quiere
apuntarse un tanto político, Bernie Sanders o cualquier otro político demócrata, cuando quiera apuntarse un tanto, da un golpe a Jeff Bezos para que su base electoral reaccione, ¿no? Entonces, esta especie de situación esquizofrénica, como pasa con la tecnología, Facebook o Alphabet o Apple han pasado de ser compañías con una gran reputación, hace 5 años, por ejemplo, admiradas como esa especie de meca de la innovación y de la modernidad, compañías que estaban construyendo el futuro diariamente, a través de escándalos de la privacidad y demás, a ser mal vistas, ¿no? Compañías que te espían, compañías que te engañan, que te piden tus datos, pero al mismo tiempo, a pesar de que su reputación haya caído, dependemos cada día más de ellas, ¿no? Así que esta situación está resaltando factores muy interesantes a nivel económico, como decíamos, y con estas compañías, ¿no? Algunas se benefician, otras pierden. También hemos visto que las corporaciones han estado cancelando todos los programas que tienen de responsabilidad social, de medio ambiente, ¿no? Es como algo que está poniendo todas las compañías a girar como una centrifugadora y veremos a ver quién sale mejor parada y quién no, pero parece que las de la tecnología sí que tienen las de ganar. Sí, ligando un poco con esto, quería pasar a hablar del efecto de todo esto en unas elecciones que nos vienen encima. Nos quedan 6 meses para noviembre. Ya ya se ha cerrado la campaña de las primarias del Partido Demócrata, donde ha habido mucho lío y confusión, y además nos ha cogido un poco a caballo todo con la pandemia. Y ligo un poco con el tema de las grandes compañías, que son todas o casi todas son costa oeste, con perfiles muy demócratas en teoría, ¿no? Muy desde el punto de vista político son lo más opuesto a Trump probablemente en su forma de ver el mundo, y de hecho Trump convive con ellas de una manera rara, ¿no? Extraña. Pero por otro lado, Sanders tampoco, ¿no? O sea, ¿a quién representa ahora mismo Biden como candidato del Partido Demócrata? ¿Cuál es la base de social y de voto que tiene Biden? Bueno, es interesante. Biden tiene el voto clásico de los demócratas, es el voto de las minorías, especialmente afroamericanos, latinos, otras minorías también asiáticas. Tiene también la mayoría, aunque no aplastante, del voto de las mujeres. Tiene también la mayoría del voto de los jóvenes. Hasta aquí todo normal. O sea, hubiera sido muy raro que un demócrata, fuera quien fuera, no tuviera este favoritismo de parte de estos grupos electorales. Pero el elemento interesante desde mi punto de vista, es que además Biden tiene una mayor popularidad de la que tuvieron Obama y Hillary entre los votantes blancos. Porque la base de Trump son blancos, prácticamente todos, en la base de Donald Trump. Y la de Biden es diversa, pero los blancos apoyan a Biden en un 42%. A Obama creo que era un 37%, a Hillary un 36%, con lo cual Biden tiene esta ventaja específica que puede ser una ventaja definitiva para ganar las elecciones presidenciales. Que luego, si quieres, hablamos de las encuestas. Además, los demócratas, desde que irrumpió Trump en política, suelen tener también el apoyo de grandes compañías, y sin duda las tecnológicas yo creo que apoyan más a Joe Biden, por lo menos los trabajadores, ¿no? Porque una cosa es lo que hacen las compañías en sí, con sus inversiones en el lobby, sus políticas, y otra lo que opinan sus trabajadores californianos, diversos, bronceados, progresistas, ¿no? Con Trump las compañías hay que decir que han salido ganando las grandes corporaciones. Recordemos que en 2017 efectuó el mayor recorte fiscal en 30 años y bajó el impuesto corporativo americano, que estaba en el 40%, que era el más alto de la OCDE, lo bajó de forma agresiva. Me parece que al 25%, si no recuerdo mal. Así que las grandes compañías también están encantadas de tener al Trump de presidente. Otra cosa es que no aprueben su mensaje más nacionalista, ¿no? Pero sí, volviendo a Biden, tiene esa base demócrata que yo quiero resaltar, la base típica de siempre, diversa, más un apoyo algo mayor que sus anteriores colegas del partido entre los blancos, que eso es importante. ¿Y cómo está Biden? Porque Biden al final ha hecho un final de campaña que sin hacer nada se ha llevado el gato al agua, porque ha ido un poco concertando el voto de los que se iban descartando de la carrera. Luego tiene
un tema que no sé cómo es de creíble y de público, de unos escándalos sexuales que le persiguen. Y luego, por otro lado, la sensación que da, o hay mucha gente que dice que tampoco está muy bien en cuanto a capacidad de conectar, ¿no? Que no está muy lúcido, que no hace, hace mucho que no hace un discurso potente, que no construye bien hasta las frases, ¿no? Es un buen candidato en lo personal, o tiene un buen momento para ser un buen candidato. Claro, hay muchas cosas. Biden empezó la campaña de una forma trastabillada. Yo cubrí la primera cita de las primarias a finales de enero, principios de febrero en Iowa, los caucus, y tuve la ocasión de estar, bueno, con Biden en un par de eventos. Y sí es verdad que me dio la impresión, que no me da miedo de transmitir, de que estaba mayor. Porque, bueno, Bernie Sanders es más mayor que Biden, pero es diferente. Tiene más gancho, habla de una manera más persuasiva, construye bien las frases, tiene como más garra. Michael Bloomberg es más mayor que Joe Biden, pero también parecía estar un poco más en forma. Joe Biden estaba bien, pero es verdad que se le veía lento, se le veía cansado, se le veía un poco más mayor, pero igual depende del día, ¿no? Porque también luego en South Carolina, que fue el estado que ganó en las primarias y el que dio la vuelta a la tortilla, se le vio mejor y eso animó un poco al partido a elaborar esa especie de, no quiero decir golpe, pero bueno, esa maniobra entre bastidores para que los moderados cancelasen sus campañas y poder acumular el voto moderado en Joe Biden, que era al final el que tenía más posibilidades de ganar, aunque no fuera un candidato superestrella, y así pararle los pies a Bernie Sanders, que es un socialista y que dentro del Partido Demócrata, al centro demócrata, causaba terror. Esto respecto a la debilidad de Biden, ¿no? Bueno, tiene también ese escándalo de una asistente suya a la que al parecer tocó de una manera inapropiada en el año 93. Está todo un poco abierto. También tiene el asunto de su hijo. Tiene un hijo que, bueno, es considerado entre nosotros la oveja negra de la familia Biden y ha tenido también problemas. Al parecer ha usado el nombre de su padre muchas veces para hacer negocios de forma un poco inapropiada. Estas serían la parte negativa, el lastre que acarrea Joe Biden. Pero el tema de las mujeres y que los hijos hagan negocios, Trump lo tiene más, ¿no? También, pero bueno, al final en la campaña cada uno tiene su parroquia y cada uno comunica el mensaje que cree oportuno a su parroquia y siempre va a haber un porcentaje de independientes que a lo mejor vean con más preocupación unos asuntos u otros y cada uno juega todas las cartas, ¿no? Aparte, los demócratas han sido muy enfáticos a la hora de denunciar cuestiones de acoso sexual y con la campaña del Me Too y demás, y ahora los conservadores como que les echan en la cara que no son igual de severos con Joe Biden, ¿no? Con lo cual hay mucho juego. Y luego la parte positiva de Joe Biden es que es un candidato muy sencillo, muy cercano, que no tiene esa antipatía que generaba Hillary Clinton, por ejemplo, que es una mujer que siempre ha tenido una imagen negativa, maltratada por la prensa, que ha pasado ya por el poder con su marido 8 años, caso Lewinsky, que está como mucho más manchada en la lucha del barro de la política. Joe Biden siempre ha sido un poco, le llaman aquí Uncle Joe, o sea, el tío Joe. Es como un vecino amable que te saluda por la mañana con una gran sonrisa. Pues ese es Uncle Joe, con sus bromas de señor así entrañable, ¿no? Y eso le beneficia porque no genera tanto rechazo como se ve en las encuestas y eso le puede dar la victoria con Trump. También que tiene experiencia y también que al ser el vicepresidente de Obama, las minorías tienen una gran lealtad hacia Joe Biden porque Obama es casi un semidios, es una gran referencia en este país entre las minorías. Así que Joe Biden, si ponemos lo malo en la balanza y lo bueno en la balanza, yo creo que quizás lo bueno ahora mismo, según las encuestas, no lo digo yo, está pesando un poco más las elecciones. No, y otra de las claves parece que es lo que llaman en Estados Unidos el ticket, ¿no? Que él tiene que ir con un segundo, que parece que va a ser una mujer, y de alguna manera pues hay una quiniela que hablan de la gobernadora de Michigan, ¿no? Que es una opción, porque Michigan es un estado difícil, o alguien de Georgia también, que se llama Stacey Adams, que es una persona de color que también le podría dar ahí un refuerzo con las minorías, o hasta Michelle Obama. ¿Eso sería posible o es un poco
ciencia Sí, Michelle ficción. Obama yo diría que no. No, no. En las quinielas hay como 10, que hay mucha gente. Está Kamala Harris, está Amy Klobuchar, senadora, está Elizabeth Warren, que fue también candidata a la presidencia, más de la vertiente izquierdista del partido. Yo creo que Michelle Obama sería demasiado. Mucha gente lo aprobaría porque es una mujer que tiene un prestigio y una reputación intocables en el espectro demócrata de Estados Unidos, pero yo no diría que fuera Michelle Obama. Yo creo que sería un gran campanazo. Claro, Biden, una persona a la hora de elegir vicepresidente, las leyes no escritas de la persuasión dicen que tiene que ser un vicepresidente con un perfil, o una vicepresidenta con un perfil más bajo, menos carismático. Un Al Gore, por ejemplo, ¿no? O un Dick Cheney, o un Mike Pence, que ocurre ahora con Trump. Y en el caso de Biden, lo curioso es que él fue vicepresidente durante 8 años, ¿no? Con lo cual no tiene un perfil de estrella, un perfil oratorio, un perfil arrollador. Veremos qué elige. Quería hacerte una pregunta porque yo creo que es relevante. Se está hablando mucho de cómo se va a votar, si se va a admitir el voto por correo. Creo que ha habido unas declaraciones, no sé si ha sido en un micrófono que no sabía que estaba abierto o lo ha dicho abiertamente, porque es capaz de Trump diciendo que no sería bueno que se pudiera votar por correo porque iba a votar mucha gente y que votara mucha gente no era bueno para Trump. ¿Eso es así o no? Sí, es así. Yo creo que, claro, como decíamos antes, el Partido Demócrata tiene un gran apoyo entre las minorías, que suelen tener menos recursos económicos y que suelen estar un poco más desconectadas históricamente del proceso político, ¿no? Los índices de participación son mucho más altos entre los blancos, de las ciudades o de los centros urbanos, y la fuerza demócrata reside un poco en la participación. A mayor participación, más posibilidades tienen los demócratas de ganar las elecciones. Entonces, ha sido interesante porque el 7 de abril fueron las elecciones locales en Wisconsin. Y claro, hubo una lucha porque los demócratas querían retrasarlas para poder organizar mejor el voto por correo, y los republicanos dijeron que no. Y al final el Tribunal Supremo, que está bajo control republicano, falló a favor de los republicanos diciendo que las elecciones tenían que celebrarse el día marcado, el 7 de abril. ¿Qué pasa? Que ocurría en medio de una pandemia. Entonces los demócratas decían, bueno, vamos a retrasarlo para que nos dé tiempo a imprimir papeletas, para que nos dé tiempo a enviarlas a la gente, para que nos dé tiempo a que la gente se inscriba por internet y poder celebrar un voto con más participantes. Pero al final eso no pudo ser así y se celebraron unas elecciones con baja participación. Y esto se puede aplicar a nivel nacional. Cuanto más gente vote, sociológicamente más posibilidades tendrían los demócratas de ganar las elecciones. Y es un problema, porque realmente, sí. No, que esto por lo visto depende también de cada gobernador, con lo cual es un tema también que habrá que ir viendo estado a estado. O sea, se puede dar que en unos sitios se vote por correo y en otros no, ¿no? Efectivamente. Vamos a pasar a Trump. Tú que le conoces muy bien, tú ya nos has contado que él tiene dos formas de estar, una como presidente y otra como candidato. ¿Tú crees que Trump tiene una estrategia clara de aquí a noviembre? Tiene una estrategia clara, pero yo creo que lo definitorio de Trump es que siempre ha estado en una posición política muy vulnerable. Porque en 2016 es verdad que ganó y, oye, nadie tiene que quitarle el mérito de su campaña inesperada, que al final nadie se la esperaba y, oye, ganó las elecciones. Pero lo hizo por un margen muy pequeñito, por apenas unos miles de votos en 3 estados. O sea, es verdad que las encuestas se equivocaron porque daban de ganador a Hillary, pero se equivocaron un poco en 5 estados de 50 y fue lo suficiente como para que ganase Donald Trump. Desde entonces Donald Trump tiene una base muy leal, pero muy pequeña. Es el único presidente de la historia cuya popularidad no ha subido nunca del 50%. Tampoco baja del 38%. O sea, es una popularidad que se mantiene como una barra. No es como la de todos los presidentes que sube y baja dependiendo de su gestión o de las circunstancias. La de Trump se mantiene. Y es una base muy exigua. Entonces, para que Trump sea reelegido, tiene que ganar en los estados clave, que ganó, como digo, por muy poquito en 2016 con una candidata muy detestada que era Hillary. Y en este año de campaña... ¿Esos estados cuáles son? ¿Florida, Ohio? Sí, tenemos 11 claves, pero si hubiera que centrarlos en 5, serían Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Arizona y Florida.
porque Arizona ha sido un estado republicano, pero con el cambio demográfico, con mayor población latina, se ha ido volviendo demócrata, como Texas, que ahora están más o menos empatados en Texas. Pero sí, como decía, Trump tiene una base muy exigua y requeriría un empujón para ganar las elecciones que no tiene porque la gente que no apoya a Trump no lo puede ni ver. Con lo cual está en una situación frágil. Y desde el principio de los sondeos este año, todos los sondeos, desde el principio, han dado ganador a Biden, tanto a nivel nacional, por una diferencia de 7 puntos, como a nivel, como en los estados clave. También con una diferencia de 5 o 6 puntos. Esto no significa que el destino esté sellado. Donald Trump es un político muy peligroso, muy imaginativo, muy creativo y puede dar de la vuelta, o a lo mejor Biden tiene algún problema de calado, pero ahora mismo está complicado. Y aparte está complicado porque Biden, como digo, puede aglutinar diferentes sensibilidades, no genera ese rechazo y puede ganar a un candidato como Donald Trump. ¿Cuál es su estrategia? Aparte que está muy centrado en China, acusando a Biden de haber sido hablando con China. Trump quiere culpar a China del coronavirus, con sus razones, y quiere hacer de China un poco parte de la campaña. También está tocando otra vez la inmigración, que parece ser el tema que más entusiasma a sus seguidores, y esa parece que está siendo, por ahora, a falta de 6 meses, su pilar electoral de cara a noviembre. ¿Y tú crees que Trump tiene un buen equipo o no? ¿Está bien rodeado o está un poco solo? Donald Trump siempre ha sido muy personalista a la hora de dirigir y siempre ha dependido mucho de su familia. La organización Trump, su corporación, estaba gobernada en la práctica por 10 personas, entre ellos sus hijos, 3, Eric, Ivanka, Donald Trump Jr., su yerno, perdón, Jared Kushner, y ahora son Jared Kushner e Ivanka los que están desempeñando responsabilidades grandes en la Casa Blanca, ¿no? Y Donald Trump, a día de hoy, para que nos hagamos una idea, ahora mismo en el gobierno americano hay 150 puestos de máxima responsabilidad vacíos. Nunca ha pasado. Siempre están llenos, pues oye, uno tira de sus conocidos o contactos, su partido y los llena. Pero Trump no tiene ese apoyo del establishment. Otros presidentes podían haber recurrido a los expertos republicanos o a los expertos demócratas y tenían como una cantera preparada para ejercer funciones diplomáticas, burocráticas, científicas, económicas, pero Donald Trump está más solo. Él tiene apoyo de su base electoral, pero a nivel de profesionales tiene un apoyo bastante exiguo y se ve en las vacantes que hay en el gobierno y en su estilo personalista e instintivo de gobernar, porque a veces los expertos de su gobierno dicen una cosa y él dice la contraria, pero porque así lo siente y así lo... ¿Y en los políticos hay un aparato republicano en el partido que le puede ayudar o los políticos, o sea, los republicanos están con él o no tanto? Él ha hecho una purga de forma, digamos, electoral del partido en los últimos 4 años. Cuando él se presentó en 2016, la mayoría del partido estaba en su contra y se reían de él y, bueno, este populista no va a llegar a ningún lado. Luego él ganó y ocurre una cosa, que Donald Trump tiene el partido como que estaba en contra de él, pero la base estaba a favor de él, con lo cual aquellos senadores o representantes del partido que no estuvieran con él se ganaban su ataque y perdían el favor de la base, con lo cual Trump ha usado la base electoral para cribar y hacerse un partido republicano de imagen y semejanza. Así que a día de hoy el partido sí está mucho más con él, pero muchos congresistas están un poco por miedo, porque no piensan como él, pero hablan como él y le apoyan para no perder su favor y por tanto el favor de los electores. Oye, y los medios de comunicación, porque en las pasadas elecciones tenía todos los medios en contra y eso fue una de las grandes sorpresas, ¿no? Poder haber ganado sin tener el apoyo de los medios porque consiguió desintermediarlos y tener un mensaje que llevaba directamente al ciudadano. Ahora mismo me imagino que es un poco más complejo o es igual que era. ¿Tiene casi todos los medios en contra? ¿Cómo está la cosa? Sí, la dinámica es prácticamente igual, ¿no? Todos los medios están en su contra, todos los grandes canales de televisión, ABC News, CNN, MSNBC, NBC, CNBC, todos, el CBS, y tiene a favor un canal que es Fox, ¿no? Pero claro, hace 4 años fue como un baño de realidad, ¿no? Porque aquí en Nueva York, o en Washington, o en Los Ángeles, mucha gente cree que todo el mundo lee el New York Times, que todo el mundo está suscrito al New Yorker, que a nadie le gusta Trump, pero hay otro país
que no lee el New York Times o lee otras cosas. No es que no lea la prensa, lee otra prensa o se maneja en Twitter o en las redes sociales, tiene otra información y piensa de una forma diferente. Entonces, cuando Trump ganó las elecciones fue una especie de susto, ¿no? Aquellos que tenían la sartén por el mango, los medios, las grandes empresas, se llevaron una bofetada de realidad. Hay otra América que ve otra cosa, que no percibe lo mismo que percibe el lector del New York Times. Y ahora la dinámica, yo diría que es prácticamente igual. Pero Trump se ha hecho su espacio en Twitter, se ha hecho su espacio en Facebook y él utiliza sus entrevistas que son virales por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, comunica muy bien, es muy polémico. Con sus entrevistas virales ya comunica lo que él quiere comunicar, sin intermediarios, sin filtros, sin una rueda de prensa de su jefa de prensa, sin un periódico que diga lo que él dice, lo hace directamente, a pecho descubierto. Oye, hay una en tu libro, ya lo pusiste de la campaña anterior, al final de la campaña, y llegó un momento que Trump, como una de las herramientas para generar más tensión todavía, movilización o lío, dijo que las elecciones eran trampa y que no iba a aceptar el resultado. Luego le preguntaron y dijo que ya vería, que dependiendo del resultado que fuera, lo aceptaría o no lo aceptaría. Ahora, lógicamente, luego ha habido todo el tema de los rusos, de las redes sociales y luego además hemos tenido el impeachment, que hay una cierta bueno, pues inquietud por juzgarle de alguna manera. Entonces, yo el otro día leí que había gente, analistas, que lo que les empieza a preocupar es qué va a pasar el día después de las elecciones. No porque gane Trump, sino que si Trump pierde, podemos tener un lío en la transición de los poderes. Esto sería un poco raro porque en Estados Unidos es donde está más protegido este tipo de situaciones, pero la realidad es que esto ya se ha verbalizado. ¿A ti qué te parece? Sí, yo creo que esa es la pregunta más acuciante o que va a ser más acuciante el 3 de noviembre, porque realmente yo en el libro incidí mucho en eso, porque me preocupó, era la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente dejaba abierto si iba a reconocer o no el resultado electoral. Y le insistieron y él dijo, ya lo veré, os mantendré suspense, ya lo veréis. Y luego, cuando ganó, denunció que había habido fraude, que 3 millones de inmigrantes sin papeles habían votado en las elecciones. Una acusación que no tiene absolutamente ninguna base factual de ningún tipo. Es algo que dijo alguien por Twitter y él lo adoptó y ya. No tiene ninguna base. ¿Qué pasa? Que 3 millones son el número de personas que votaron por Hillary. Hillary ganó. Claro, o sea, Trump, su manera de ser es ganar, 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 ganar. No conoce otra forma de ser, nunca pide disculpas. Él tenía un mentor, uno de muchos, un abogado neoyorquino llamado Roy Cohn, que era un hombre temible, que había sido el brazo derecho del senador McCarthy en la caza de brujas, que luego había sido abogado de grandes familias de la mafia neoyorquina, y luego fue el abogado de Trump. Y Trump siempre lo menciona como una especie de referencia. Y Cohn decía, ataca, ataca, nunca retrocedas, nunca reconozcas un error. Es así, y es una dinámica que se ve siempre en Donald Trump. Y cuando sacamos este tema a relucir de qué ocurrirá si pierde y no concede, mucha gente se pregunta, aparte de lo que hemos mencionado ya de lo que había dicho en 2016, ¿cuándo ha sido la última vez que este hombre ha reconocido una derrota? No ha pasado. ¿Qué va a pasar si pierde? Me gustaría saberlo. Ojalá, oye, a lo mejor llama a Biden, le da la enhorabuena y se va a su mansión de Florida, Mar-a-Lago, o hace alguna triquiñuela, algún recuento, alguna denuncia de fraude, lo extiende, y el problema es que su base electoral es muy leal a él. Aunque el New York Times diga X, Y, Z, estos son los hechos, hay un 40% de la población que escucha a Trump y punto. Y lo que diga el New York Times o Washington Post o ABC no tiene ninguna importancia. Y esa es el problema de una sociedad polarizada, ¿no? Que al final el margen de maniobra para llegar a un acuerdo es cada vez más pequeño y las perspectivas son cada vez más preocupantes. Oye, queda mucho tiempo, siendo poco es mucho, son 6 meses, pero ¿tú qué crees que va a pasar? O sea, ¿cómo están las encuestas ahora mismo? Y aparte de un poco del consenso, ¿qué crees tú que va a pasar el 3 de noviembre?
Bueno, yo suelo practicar lo que dices tú en tu blog del Confidencial, un poco desnudo de certezas, con lo que llamamos la humildad epistémica, de bueno, hay muchos factores que no conocemos y quedan 6 meses. Pero a día de hoy, las encuestas, como decía antes, todas las encuestas desde el principio dan victorioso con un margen cómodo de 6-7 puntos a Joe Biden a nivel nacional y en los 11 estados clave que cuentan. Joe Biden no tiene ese elemento que generaba desconfianza de Obama, que era un senador desconocido, joven, carismático, de izquierdas, afroamericano, o Clinton, Hillary Clinton, tan desgastada por la política. Él no tiene eso y puede ganar un poco por inercia, aunque no sea un gran orador. Si hay un 40% de gente que apoya a Trump y iría con él hasta la muerte, hay un 45-50% que odia a Trump con letras mayúsculas en este país y se ven en los medios, en la cobertura. Hay una inquina absolutamente emocional en contra del presidente. Y mucha gente, si le pones un espantapájaros en el ticket demócrata, votaría de espantapájaros antes que votar a Trump. Con lo cual, la situación pinta mal para el presidente. Y antes presumía mucho de la economía, con razón. La economía funcionaba muy bien hace 2 meses, 3 meses. La bolsa, récord histórico, paro en mínimos. Ya no tiene esa baza. Inmigrantes, necesito inmigrantes sin papeles para que trabajen en las plantas cárnicas, para que trabajen en las granjas. Eso, son trabajadores esenciales, muchos de ellos, en zonas del sur, en Texas. No sé si tiene tanto margen de maniobra para hacer su oratoria del 2016. El adversario no es el mismo. Ahora mismo le pinta complicado. Pero como digo, son 6 meses y lo que ha demostrado es ser un político muy, muy original. Y Biden tampoco está en su mejor momento. Así que dejamos ese asterisco. Seguramente tendremos tiempo de hablar antes de que esto pase. Además, si te vienes por España, pues tendrás que pasar por aquí, que estás invitadísimo. Yo, para terminar, me gustaría pensar un poco más en Estados Unidos, más allá de Trump. Estados Unidos como país, yo creo que desde luego en los temas económicos, pero en casi todo, a mí hay una frase que se aplica a los americanos, me parece que siempre funciona, que es que terminan haciendo lo que deben después de haber probado todo lo demás. O sea, son en eso muchísimo más pragmáticos que el resto. Y si se equivocan y tienen que cambiar, pues cambian y acabarán dando con la solución, aunque lleguen tarde. Yo creo que ahora, en términos económicos, está muy claro que la rotundidad de la apuesta de la Fed, el evitar eso que ellos llaman partisanismo y el hacerlo en conjunto las ayudas y que lo hayan aprobado con más o menos polémica, pero que haya salido del Congreso y del Senado un plan en el que todos están de acuerdo, pues compara bastante a favor suyo con lo que estamos viendo en Europa, ¿no? Donde, para ponernos de acuerdo, pues ayer ya teníamos el tema del Tribunal Constitucional alemán y está claro que va a haber una negociación de muchas cosas. Pero, bueno, esto está sometido a dos riesgos fundamentales. Uno es Trump, probablemente, y el sistema comprometido en una forma de hacer política muy populista y hay que salir de ahí. Y en el otro lado, pues está por la gran pugna geopolítica, que es China, que es el gran competidor. Entonces, mi pregunta, y es un poco para terminar, va en esa línea. Es decir, yo creo en Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos va a salir favorecido porque va a ser un gran luchador. El otro día, en el fondo, Trump los mensajes los capta muy bien. Decía que los americanos eran warriors y que lo que le tenían que eran guerreros y lo que le tenía que poner era este tipo de retos. Pero desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de su pugna geopolítica con China, tú que estás ahí, que lo estás sintiendo todos los días, ¿cómo ves a Estados Unidos? Bueno, se habla mucho, hay como una especie de conciencia de lo que diríamos en España 98ismo, ¿no? Del 1898, del final del Imperio Español, y se escribe mucho sobre eso a diario en Estados Unidos. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro de George Packer, que es un gran periodista, es una biografía de Richard Holbrooke, un diplomático, y habla un poco del final del poder americano, ¿no?
y habla de la descomposición general de las instituciones, de creerse excepcionales. Y Trump ha hecho daño porque se ha retirado de acuerdos internacionales del clima, ha dejado que ha abandonado el Tratado Comercial del Pacífico, que se supone que iba a ser un contrapeso a China, ha faltado el respeto a los europeos, está en guerras comerciales. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Noviembre va a ser muy elocuente, porque si gana Trump y continúa por esta vía del nacionalismo americano, llegaríamos a otro lugar totalmente diferente al que si gana Joe Biden, que sería un poco la restauración. Porque si Joe Biden no es un gran orador, superestrella, lo que mucha gente ahora mismo parece tener ganas de es un candidato moderado que restaure las viejas maneras de hacer política, aunque sean aburridas, de cómo era este país hace 10 años. Y Joe Biden, que es un señor de 78, con sus 50 años de política demócrata, parecería el hombre indicado, ¿no? Yo siempre he pensado en Estados Unidos, desde los últimos 3-4 años, llevo aquí desde el 2014, en un país joven, objetivamente joven, comparado con los europeos, que está pasando un poco por una fase parecida a la que en su día pasamos en España o en Francia o en Italia. Una especie de resurgir o de nacimiento nacionalista, ¿no? Porque al principio eran todos grupos de inmigrantes que se entendían, tenían en común la bandera, hacer negocios, pero ahora los que llevan aquí más tiempo, sin contar por supuesto los nativos americanos, pero los inmigrantes que llevan aquí más tiempo, los blancos, los ingleses, los suecos, los alemanes, parece que han formado un bloque electoral y que ahora están expresando ideas nacionalistas que en este país eran antes muy minoritarias, pero que ahora están controlando el país, están en el poder, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que parece que hay un cambio en esa perspectiva pragmática. Antes que pragmática ya es una perspectiva emocional, nacionalista de un país que se desarrolla y que empieza a reivindicarse, ¿no? Como una nación, también en conflicto interno con otras minorías. O sea, es un momento emocional muy sensible y, como digo, lo que pasa en noviembre va a definir si Estados Unidos continúa por este sendero o restablece las maneras más tradicionales a las que estábamos más acostumbrados. Muy bien, Argemino, pues ha sido interesantísimo. Yo estaría otra hora más y yo creo que podríamos profundizar mucho más, pero yo creo que nos has dado una imagen bastante buena y una profundidad y un análisis y unos matices que desde luego desde aquí no llegamos y que ha sido fantástico. Muchísimas gracias. Yo no puedo dártelo físicamente, pero vamos a hacer un esfuerzo. Los que estamos aquí te vamos a mandar un fuertísimo aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer para mí, como siempre, y estoy deseando volver a estar en el mismo lugar. Esperemos que físicamente la próxima vez, y encantado de participar y de colaborar. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos han premiado con su atención. Muchas gracias.